Mis padres prepararon papeles para quitarme mi herencia. O le das la casa a tu hermana, o ya no eres de la familia. Me levanté de la mesa y revelé el oscuro secreto de mi hermana. Su reacción. Mi nombre es Cassandra y, a los 29 años. Nunca esperé estar peleando con toda mi familia por una casa. Durante 10 años, visité a la abuela Eleanor cada domingo sin falta. Mientras que a mi hermana Amanda no le importaba. Cuando la abuela falleció y me dejó su casa victoriana, pensé que todos entenderían por qué. Estaba equivocada. En la lectura del testamento, mi papá de hecho se puso de pie y dijo: fírmala y pásasela a tu hermana. Ella la necesita más que tú. Nadie esperaba lo que hice después. Antes de contarles lo que había en esa carta que me dejó la abuela. Dejen un comentario diciendo desde donde nos ven y suscríbanse si alguna vez han tenido familia que intenta aprovecharse de su amabilidad. Al crecer, siempre tuve una conexión especial con mi abuela. La abuela Eleanor no era solo familia. Era mi mejor amiga, mi confidente y la única persona que realmente me veía como era. Desde que era pequeña, pasaba los fines de semana en su hermosa casa victoriana, ayudándola a hornear galletas con su receta secreta, aprendiendo a cuidar su magnífico jardín lleno de hortensias y rosas, y escuchando historias sobre su juventud en tiempos más simples. Cuando comencé la escuela de enfermería, esas visitas de fin de semana se convirtieron en nuestra sagrada rutina dominical. Cada semana, sin falta, llegaba a su casa a las 11 de la mañana. Cocinábamos el almuerzo juntas, usualmente su famoso estofado de carne o pollo con bolitas de masa. Y luego pasábamos la tarde trabajando en el jardín o sentadas en su porche envolvente, bebiendo té dulce y hablando de todo y de nada. Durante los meses de invierno, nos sentábamos junto a su chimenea envueltas en las colchas hechas a mano que ella había elaborado a lo largo de los años, y leíamos libros juntas o mirábamos películas antiguas en su viejo televisor. Durante 10 años enteros, nunca falté un domingo a menos que estuviera mortalmente enferma. Incluso entonces, llamaba para saludar. Esos domingos eran sagrados para mí. Eran mi estabilidad en un mundo caótico de turnos de hospital y pacientes exigentes. La abuela Eleanor era mi ancla, mi puerto seguro. Mi hermana Amanda, por otro lado, apenas se molestaba en llamar a la abuela en los días festivos. 3 años menor que yo, Amanda siempre había sido la favorita de la familia. A pesar de su total falta de responsabilidad o consideración por los demás. Mientras yo trabajaba duro en la escuela de enfermería, Amanda abandonó la universidad en 3 ocasiones distintas. Cada aventura financiada en su totalidad por nuestros padres. Mientras yo mantenía el mismo trabajo en el hospital durante 7 años. Amanda saltaba entre puestos de ventas, trabajos de mesera y esquemas de pirámides de ventas. Sin durar nunca más de unos pocos meses en ninguno de ellos. Me estoy encontrando a mí misma. Declaraba cada vez que alguien cuestionaba sus elecciones de vida. A los 32 años, su único logro constante era decepcionar a todos los que contaban con ella. Nuestros padres permitían este comportamiento en todo momento. Cuando Amanda no podía pagar el alquiler, ellos lo pagaban. Cuando llegaba al límite de sus tarjetas de crédito, ellos liquidaban la deuda. Cuando necesitó un auto nuevo después de destrozar el anterior por enviar mensajes de texto, le compraron uno. Mientras tanto, yo me pagué mis estudios. Compré mi modesto automóvil con mis propios ahorros y alquilé un pequeño pero limpio apartamento de una habitación a 15 minutos del hospital donde trabajaba. El patrón siempre era el mismo. Amanda creaba el caos, y todos esperaban que yo fuera la persona madura. Cuando Amanda tomó prestado mi vestido de graduación y lo devolvió manchado, me dijeron que lo dejara pasar. Cuando pidió dinero prestado de mi fondo de graduación, me dijeron que la familia ayuda a la familia. Cuando llegó con 3 horas de retraso a mi graduación de la escuela de enfermería porque tenía resaca, se esperaba que yo lo entendiera porque así es Amanda. La abuela Eleanor era la única que veía a través de esta dinámica.
Sabes, Cassie, me dijo una vez mientras plantábamos bulbos de tulipanes para la próxima primavera. Ser la persona confiable es a la vez una bendición y una maldición. La gente se aprovecha de aquellos que saben que no los defraudarán. Me miró con esos sabios ojos azules que parecían ver directamente dentro de mi alma. Solo recuerda que tu valor no se mide por cuánto das a las personas que solo toman. Cuando la salud de la abuela comenzó a decaer el año pasado, nunca hubo ninguna duda sobre quién daría un paso al frente. Tomé una licencia médica y familiar del hospital para cuidarla en sus últimos meses. Le administraba sus medicamentos, la llevaba a las citas médicas. Cocinaba comidas que tentaran su falta de apetito y me sentaba con ella durante largas noches cuando el dolor la mantenía despierta. Le leía cuando su vista se volvió demasiado pobre para leer ella misma. Y la ayudaba a escribir cartas a viejos amigos de los que quería despedirse. Amanda la visitó exactamente una vez durante esos 3 meses. Se quedó por 45 minutos. Pasó la mayor parte de ese tiempo en su teléfono y se fue temprano porque tenía planes. Nuestros padres la visitaban con más frecuencia. Pero siempre con la expectativa tácita de que yo me encargaría de las partes difíciles del cuidado. Cuando la abuela Eleanor falleció pacíficamente mientras dormía, conmigo sosteniendo su mano, sentí que un pedazo de mi corazón se rompía. En el funeral, Amanda lloró dramáticamente, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar lo unidas que habían sido ella y la abuela. Yo estaba demasiado desconsolada como para reclamarle por su actuación. La tensión en la familia fue inmediata. El día después del funeral, mi madre llamó para preguntar si la abuela había hablado sobre su testamento. Amanda realmente cuenta con recibir algo de ayuda, dijo, sin siquiera intentar ser sutil. Ya sabes lo ajustadas que están las cosas para ella en este momento. Honestamente, yo no sabía que había planeado la abuela. Nunca habíamos discutido su testamento ni la herencia. Nuestro tiempo juntas se había tratado de vivir, no de prepararnos para su muerte. Todo lo que sabía era que, pasara lo que pasara, la pérdida de su presencia en mi vida dejaría un vacío que ninguna posesión material podría llenar. Jamás. Poco sabía yo que el acto final de mi abuela me obligaría a defenderme por fin contra la familia que me había dado por sentada durante tanto tiempo. La lectura del testamento estaba programada para un martes por la tarde en la oficina del abogado, el señor Harrington, en el centro de la ciudad. Llegué 15 minutos antes, con las manos apretando un pañuelo y el corazón apesadumbrado por el dolor. La oficina era toda de madera oscura y sillas de cuero. El tipo de lugar que probablemente había lucido exactamente igual durante los últimos 50 años. Elegí un asiento cerca de la ventana, viendo las gotas de lluvia correr por el cristal y tratando de prepararme emocionalmente para lo que estaba a punto de suceder. Mis padres llegaron después, mi padre con su único traje bueno que usaba para bodas y funerales. Y mi madre con un vestido negro que la hacía lucir pálida y demacrada. Ambos me abrazaron brevemente antes de tomar asiento al otro lado de la habitación, susurrándose el uno al otro de la forma en que siempre lo hacían cuando estaban planeando una estrategia. Amanda llegó al final, con 10 minutos de retraso, acompañada de su novio Troy. Me sorprendió que lo hubiera traído, ya que él ni siquiera había conocido a la abuela Eleanor. Él era su alma gemela más reciente en una larga línea de relaciones cuestionables. Troy tenía tatuajes en los brazos y trabajaba esporádicamente como cantinero. Habían estado saliendo durante 4 meses y Amanda ya se había mudado a su apartamento con sus 3 hijos de 2 relaciones anteriores. Amanda apenas me saludó, en su lugar sacó su teléfono y de inmediato comenzó a enviar mensajes, con sus largas uñas acrílicas haciendo clic contra la pantalla. Su actitud dejaba en claro que esta era una obligación que quería terminar lo más rápido posible. El señor Harrington entró exactamente a las 2:00, llevando una carpeta y usando anteojos que se le resbalaban por la nariz. Gracias a todos por venir hoy, comenzó formalmente.
Estamos aquí para discutir la última voluntad y testamento de Eleanor Margaret Wilson. Antes de comenzar, me gustaría expresar mis condolencias personales. Eleanor fue clienta mía durante más de 30 años. Y también la consideraba una amiga. Abrió la carpeta y comenzó a leer el lenguaje legal formal del testamento. Los artículos personales pequeños fueron distribuidos entre varios miembros de la familia. Mi madre recibió el collar de perlas de la abuela y algunas joyas antiguas. Mi padre obtuvo su colección de libros de primera edición que siempre había admirado. Varios primos y mi tía Susan fueron mencionados para recibir cantidades más pequeñas. Luego, el señor Harrington se aclaró la garganta y se ajustó los anteojos. A mi nieta, Cassandra Lynn Wilson, quien ha sido mi compañera y apoyo constante. Quien me ha dado el regalo de su tiempo y amor sin esperar nada a cambio. Le dejo mi casa en la calle Maple con todo su contenido. A menos que se haya legado específicamente de otra manera. Así como la suma de $75,000 de mis ahorros. La habitación quedó en completo silencio. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, no por la herencia, sino por las palabras que la abuela había elegido para describir nuestra relación. Adicionalmente, continuó el señor Harrington, a mi nieta, Amanda Gene Wilson. Le dejo la suma de $10,000 con la esperanza de que los use sabiamente. Para asegurar un futuro estable para sus hijos. La cabeza de Amanda se levantó de su teléfono. Su expresión cambiando del aburrimiento a la indignación en un instante. Eso es todo, prácticamente escupió. $10,000. La anciana estaba sentada sobre una mina de oro con esa casa y yo recibo dinero de ¿bolsillo? Amanda, exclamó mi madre sorprendida. Aunque no pude distinguir si estaba conmocionada por el arrebato o por la cantidad. El señor Harrington continuó leyendo como si no hubiera habido ninguna interrupción. Repasando algunas donaciones caritativas que la abuela había arreglado. Cuando terminó y cerró la carpeta, mi padre se puso de pie abruptamente. Debe haber algún error, dijo, con la voz tensa por el enojo. Eleanor sabía que Amanda tiene 3 hijos y está luchando económicamente. Cassandra es soltera y tiene un buen trabajo. Esta distribución no tiene sentido. El señor Harrington se quitó los anteojos. Le aseguro, señor Wilson, que su madre estaba en su sano juicio cuando hizo estos arreglos. Revisamos el testamento varias veces y ella fue muy clara sobre sus deseos. Mi padre se volvió hacia mí y su rostro se sonrojó. Cassandra, tienes que hacer lo correcto aquí. Fírmala y pásale la casa a tu hermana. Ella la necesita más que tú. Me senté allí en estado de shock, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Se suponía que debíamos estar llorando a la abuela, recordando su vida, honrando sus deseos. En cambio, esto se había convertido inmediatamente en una pelea por sus posesiones. Papá, no creo que, comencé a decir, pero Amanda me interrumpió. Tú ya tienes un apartamento, espetó. ¿Para qué necesitas una casa de 4 habitaciones? Yo tengo 3 hijos apretujados en un apartamento de 2 habitaciones con Troy. Estás siendo egoísta. Mi madre se unió. Y su voz adoptó el tono para inducir culpa que había perfeccionado a lo largo de los años. Cariño, tu hermana tiene a Lily, Hayden y Mason en quienes pensar. Necesitan un hogar estable. Sabes que tu abuela querría que esos niños tuvieran un buen lugar para crecer. Miré alrededor de la habitación con incredulidad. Troy ahora estaba de pie con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera algún tipo de monstruo. Mi tía Susan y mi prima Beth, que habían estado calladas hasta ahora, intercambiaron miradas incómodas. Este no es el momento ni el lugar para esta discusión, intervino el señor Harrington. Claramente incómodo con el drama familiar que se desarrollaba en su oficina. El testamento es legal y vinculante. Si tienen inquietudes sobre su validez,
Son bienvenidos a impugnarlo en la corte. Aunque debo advertirles que Eleanor tomó todas las precauciones para asegurarse de que sus deseos fueran respetados. Mi padre desestimó esto con un movimiento de su mano. No necesitamos cortes. Somos familia. Cassandra sabe que es lo correcto. Me clavó una mirada severa que me llevó directamente a la infancia. Cuando su desaprobación era el peor castigo imaginable. La prima Beth habló de repente. Creo que todos deberíamos tomarnos un tiempo para procesar esto. Solo ha pasado una semana desde que perdimos a la tía Eleanor. Tal vez deberíamos posponer esta discusión por ahora. Amanda le lanzó una mirada venenosa. Fácil para ti decirlo cuando no eres la que vive de cheque en cheque con 3 hijos que alimentar. Mientras la discusión continuaba a mi alrededor, me sentí como si estuviera bajo el agua. Los sonidos se amortiguaban y los movimientos se ralentizaban. Así no era como esperaba que fuera el día de hoy. Una parte de mí quería ponerse de pie y gritar que la abuela Eleanor había tomado sus decisiones por una razón, que yo había estado allí para ella cuando nadie más lo estuvo. Pero otra parte. La parte que quería complacer a todos y que había sido condicionada desde la infancia para mantener la paz a toda costa, ya estaba calculando cómo ceder sin perderme por completo en el proceso. El señor Harrington dio por terminada la reunión cuando quedó claro que nada productivo saldría de continuar. Mientras salíamos de su oficina, mi madre me agarró del brazo. Esperamos que vengas a cenar el viernes, dijo, con una voz que no dejaba lugar a rechazos. Discutiremos los detalles de la transferencia en ese momento. Asentí sin sentir nada y los vi irse. Amanda ya se quejaba en voz alta con Troy sobre lo injusto que era todo. Me quedé sola en el estacionamiento, con la lluvia empapando mi delgada chaqueta. Sintiéndome más aislada que nunca. Los días posteriores a la lectura del testamento fueron un borrón de guerra emocional. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes y llamadas de miembros de la familia. Cada uno sumando al peso creciente sobre mis hombros. Mi madre llamaba cada mañana antes de mi turno en el hospital y cada noche después de que llegaba a casa. Sus tácticas alternaban entre viajes de culpa y demandas enojadas. Tu hermana lloró hasta quedarse dormida anoche, me informó el miércoles. Está muy preocupada por dónde van a vivir los niños si su arrendador cumple con el aumento del alquiler. El jueves me dijo. Simplemente no entiendo cómo puedes ser tan egoísta después de todo lo que tu padre y yo hemos hecho por ti. Para el viernes por la mañana, había escalado a. Tu abuela estaría avergonzada de tu comportamiento. Ella te crió mejor que esto. Esa dolió profundamente. Me encontré sentada en mi automóvil en el estacionamiento del hospital. Sollozando incontrolablemente hasta que una compañera de trabajo preocupada llamó a mi ventana para ver si estaba bien. Puse la sonrisa falsa en la que me estaba volviendo demasiado buena y le aseguré que estaba bien. Que solo eran las alergias actuando. El enfoque de mi padre fue más directo. Llamó solo una vez. Su voz con la severa autoridad que siempre nos había hecho a Amanda y a mí ponernos firmes cuando éramos niñas. Esta familia siempre ha cuidado de los suyos, dijo sin preámbulos cuando contesté. Tu madre y yo sacrificamos todo para darles a ustedes, las niñas, la mejor vida posible. Ahora es el momento de que hagas tu parte. Amanda necesita esta casa. Cassandra. No es una petición. Mientras tanto, Amanda lanzó una campaña en las redes sociales que me revolvió el estómago. Sin nombrarme directamente. Publicó actualizaciones llenas de lágrimas sobre personas egoístas que no se preocupan por la familia y sobre tener que explicar a sus bebés por qué tal vez no tengan un patio para jugar porque alguien que vive sola necesita una casa de 4 habitaciones solo para ella. Sus amigos comentaron con indignación en su nombre. Muchos de ellos personas que yo conocía desde la escuela secundaria. Todos ellos viendo solo la versión cuidadosamente editada de los eventos de Amanda.
La táctica más brutal llegó el jueves por la noche cuando llegué a casa y encontré a Amanda, Troy y los 3 niños esperando afuera de la puerta de mi apartamento. Tía Cassie, gritó Lily de 7 años, corriendo a abrazarme por la cintura. A pesar de todo, sentí que mi corazón se derretía un poco. Nada de esto era culpa de los niños. Pensamos que te gustaría pasar un tiempo con los sobrinos a los que estás dejando sin hogar, dijo Amanda lo suficientemente alto como para que mis vecinos escucharan, con una sonrisa falsa plasmada en su rostro. Los invité a pasar. Muy consciente de lo pequeño que era mi apartamento con 5 personas adicionales en él. Hayden de 5 años inmediatamente comenzó a tocar todo a la vista, mientras que Mason de 2 años se aferraba a la pierna de Troy, luciendo inseguro. Niños, vayan a explorar el lugar de la tía Cassie mientras los adultos hablan, instruyó Amanda. Y los niños se dispersaron, Lily dirigiéndose directamente a mi habitación. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, la sonrisa de Amanda desapareció. Esto es ridículo. Cassie. Mira este lugar. Es perfecto para una persona. ¿Qué vas a hacer con la gran casa de la abuela? Deambular por ella tú sola mientras mis hijos están apretujados en un apartamento mohoso con paredes de papel. Todavía no he decidido lo que voy a hacer, protesté débilmente. Todo ha pasado tan rápido. Troy, que había estado callado hasta ahora, habló. Amanda me contó cómo siempre fuiste la favorita al crecer. Tuviste toda la atención. Todas las oportunidades. Tal vez sea hora de que pienses en alguien más además de ti por una vez. Lo miré sin palabras. Esto estaba tan lejos de la realidad de nuestra infancia que ni siquiera sabía cómo responder. ¿Era esto realmente lo que Amanda le había dicho? ¿Que ella era la persona descuidada? La visita duró 1 hora insoportable durante la cual Hayden logró tirar y romper un jarrón de cerámica que mis amigos de la escuela de enfermería me habían regalado en la graduación. Y Mason manchó mi sofá con su pañal. Ni Amanda ni Troy hicieron ningún movimiento para limpiar ninguno de los 2 desastres. Mientras se iban, Amanda se detuvo en la puerta. Mamá y papá nos esperan para cenar mañana por la noche. No llegues tarde. Y tal vez para entonces hayas entrado en razón. La presión no provenía solo de mi familia inmediata. La tía Susan llamó para solo saludar. Pero rápidamente desvió la conversación hacia cómo Amanda siempre ha luchado, la pobrecita. Y cómo compartir nuestras bendiciones es lo que hace la familia. El tío Robert me envió un mensaje de texto diciendo que debería hacer lo correcto por mi hermana. Porque la sangre es más espesa que el agua. La única persona que se comunicó sin una agenda oculta fue mi prima Beth. Me llamó el viernes por la tarde mientras me preparaba para la temida cena familiar. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó, con preocupación genuina en su voz. Honestamente, no muy bien, admití, aliviada de finalmente poder decirle la verdad a alguien. Me lo imaginaba, suspiró Beth. Mira, sé que todos te están presionando. Pero necesitas saber que no todos nosotros pensamos que deberías renunciar a la casa. La abuela. Eleanor te la dejó por una razón. ¿Tú crees?, pregunté, avergonzada de lo débil que sonaba mi voz. Lo sé. Vi cómo eras con ella, Cassie, todos los domingos durante años. Y luego mudándote prácticamente a su casa cuando se enfermó. Amanda apareciendo una vez en 3 meses y luego llorando en el funeral como si fueran mejores amigas. Fue asqueroso. La validación de Beth trajo nuevas lágrimas a mis ojos. No sé qué hacer, Beth. Me están haciendo sentir como si fuera una persona horrible y egoísta. Eso es porque saben que cederás si presionan lo suficiente, dijo Beth sin rodeos. Siempre lo haces. Mira, decidas lo que decidas, asegúrate de que sea porque es lo que tú quieres. No porque te obligaron a hacerlo. Después de colgar, me encontré conduciendo hacia la casa de la abuela Eleanor. Mi casa ahora legalmente, aunque no emocionalmente.
No había regresado desde antes del funeral, y entrar al camino de entrada se sintió surrealista. El jardín ya empezaba a verse descuidado. Los rosales necesitaban ser podados. Y el porche tenía hojas secas esparcidas que la abuela nunca habría tolerado. Usé la llave que me habían dado en la lectura del testamento y entré. La casa olía a la abuela, una mezcla de lavanda, libros viejos y el pulidor de limón que usaba para los muebles antiguos. Me moví por las habitaciones lentamente, arrastrando mis dedos sobre superficies familiares. En la cocina, su delantal todavía colgaba del gancho junto a la despensa. En la sala de estar, sus anteojos de lectura yacían en la mesa auxiliar junto a su sillón favorito. Un marcador todavía sobresaliendo de la novela de misterio que nunca terminaría. De pie en la puerta de su habitación. Mirando la cama perfectamente hecha con su colcha cosida a mano. Sentí su ausencia como un dolor físico. Pero también sentí algo más. Una creciente certeza de que la abuela Eleanor había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Cuando me dejó esta casa. No lo había hecho para causar conflictos familiares o para mostrar favoritismo. Lo había hecho porque esta casa había estado llena de amor entre nosotras. Y ella quería que ese amor continuara después de que se hubiera ido. Al salir, cerrando la puerta detrás de mí. Me sentí dividida entre la lealtad que sentía hacia los deseos de la abuela y toda una vida de condicionamiento que me decía que mantener la paz era mi responsabilidad. Subí a mi automóvil y me dirigí a la casa de mis padres para cenar. Todavía estaba insegura de lo que haría. Pero sintiendo los primeros indicios de una determinación que no sabía que poseía. Llegué a la casa de mis padres exactamente a las 6:30, la hora que mi madre había especificado. La familiar casa de estilo colonial, donde Amanda y yo habíamos crecido, lucía igual que siempre. Con sus contraventanas azules y sus arbustos cuidadosamente podados. El vehículo de mi padre estaba en el camino de entrada junto a la camioneta de Amanda. Que siempre estaba desordenada. Mientras estacionaba detrás de ellos, respiré profundo. Tratando de prepararme para lo que sabía que sería una emboscada disfrazada de cena familiar. En el momento en que entré por la puerta principal, la tensión me golpeó como una fuerza física. Mi madre estaba en la cocina cortando verduras agresivamente. Mientras mi padre estaba sentado en la mesa del comedor, con una pila de papeles frente a él. Amanda no estaba a la vista, pero podía escuchar su voz arriba, probablemente en el teléfono. Ahí está, dijo mi padre, sin levantarse. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Dije que estaría aquí, respondí, colgando mi chaqueta en el perchero. ¿Dónde están los niños? Troy se los llevó a casa de su madre por esta noche, gritó mi madre desde la cocina. Pensamos que sería mejor tener una conversación de adultos sin distracciones. Traducción, no querían testigos de lo que fuera que hubieran planeado. La cena fue un evento tenso. Mi madre había hecho estofado de carne, mi favorito, lo que inmediatamente me puso en alerta. Ella solo preparaba mis comidas favoritas cuando quería algo importante. Comimos en un extraño silencio durante varios minutos antes de que mi padre se aclarara la garganta. Cassandra, tu madre y yo hemos estado pensando en esta situación con la casa de la abuela. Comenzó a usar su voz razonable que siempre precedía a algo irrazonable. Entendemos que puedas estar apegada al lugar por tu relación con tu abuela. Pero tenemos que ver esto de manera práctica. Tomé un bocado de estofado para evitar responder de inmediato. El hecho es, continuó, que Amanda tiene 3 hijos y no tiene una situación de vivienda estable. Tú eres soltera. Tienes una buena carrera y ya tienes un lugar donde vivir. Simplemente tiene sentido que Amanda se quede con la casa. Sin mencionar, intervino mi madre. Que a Amanda realmente le vendría bien la seguridad económica. Si tuviera la casa, no tendría que preocuparse por el alquiler. Podría concentrarse en encontrar un buen trabajo y mantener a los niños. Dejé mi tenedor. Amanda ha tenido 10 años para encontrar un buen trabajo. Mamá.
¿Qué te hace pensar que tener la casa de la abuela de repente la hará responsable? La temperatura en la habitación pareció descender 10 grados. Eso es injusto, Cassandra, dijo mi padre secamente. Tu hermana ha tenido algunos reveses, pero está haciendo su mejor esfuerzo. ¿Lo está haciendo?, pregunté, sorprendiéndome del tono desafiante en mi voz. Porque desde donde estoy sentada. Parece que ha pasado toda su vida adulta evitando responsabilidades mientras todos corren a rescatarla. El rostro de mi madre se sonrojó de ira. ¿Cómo te atreves a hablar de tu hermana de esa manera? No tienes idea de lo que es criar 3 hijos. ¿Sola? No está sola, señalé. Tiene a Troy ahora, y antes de eso fue Derek. Y antes de eso Jason. Sin mencionar que los tiene a ustedes 2. Que nunca le han dicho que no a nada. Hemos ayudado a ambas hijas por igual, insistió mi padre, aunque todos sabíamos que era mentira. Amanda eligió ese momento para hacer su entrada. Caminando hacia el comedor con el ritmo de alguien que había estado escuchando desde el pasillo. Hablando de mí, preguntó con una falsa alegría. Estamos discutiendo la situación de la casa, dijo mi madre, suavizando su tono de inmediato. Oh, eso, dijo Amanda, dejándose caer en una silla y sirviéndose comida. ¿Ya aceptó firmar el documento? Troy ya está hablando sobre qué habitación sería mejor para su estudio en casa. Casi me atraganto con el agua. ¿Su qué? Amanda agitó la mano con desdén. Troy está comenzando un programa de radio sobre cerveza artesanal. Necesita un espacio tranquilo. Para grabar. La forma casual en que dijo esto. Como si fuera perfectamente razonable esperar que yo renunciara a mi herencia para que su novio de 4 meses pudiera tener un estudio, me dejó momentáneamente sin palabras. En realidad, dijo mi padre, tirando de la pila de papeles hacia él. Hice que prepararan los documentos de transferencia. Mi amigo Bill en el banco me ayudó con ellos. Deslizó los papeles sobre la mesa hacia mí, junto con un bolígrafo. Podemos encargarnos de esto esta noche y terminar con ello. Miré los documentos, mi nombre y el de Amanda impresos en un claro blanco y negro. Con una línea de firma vacía en la parte inferior. La presunción de todo esto me golpeó como una bofetada. ¿Ya tenían papeles preparados?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Sin siquiera hablar conmigo primero? Estamos hablando ahora, dijo mi madre con impaciencia. Y francamente, Cassandra. No entiendo por qué esto siquiera es una discusión. Tu hermana necesita la casa. Tú no. ¿Es así de simple? Sí. No seas egoísta, intervino Amanda, con la boca llena de comida. No es como si te hubieras ganado esa casa de todos modos. Fue solo suerte que le agradaras más a la abuela. Algo dentro de mí estalló. ¿Suerte? ¿Crees que fue suerte que pasara cada domingo con ella durante 10 años? ¿Que pidiera permiso en mi trabajo para cuidarla cuando se estaba muriendo? Que estuviera allí sosteniendo su mano cuando falleció, mientras que a ti no te importó visitarla más de una vez. Amanda puso los ojos en blanco. Aquí vamos con el acto de mártir. Siempre tienes que ser la perfecta, ¿no es así? ¿Santa Cassandra? Tan abnegada, tan cariñosa. Suficiente, interrumpió mi padre. Estas discusiones no están ayudando en nada. Oh, creo que están ayudando mucho, dije, sintiendo que una extraña calma se apoderaba de mí. Me está ayudando a ver las cosas con mucha claridad. Amanda. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a la abuela antes de que se enfermara? Siquiera lo recuerdas. Amanda se movió incómoda. Estaba ocupada con los niños. Ella lo entendía. Eso no fue lo que pregunté. ¿Cuándo fue la última vez? No lo sé. Tal vez en Navidad hace 2 años. ¿Por qué importa?
Importa porque estás sentada aquí afirmando que mereces su casa cuando no pudiste dedicarle una hora para visitarla en años. Y ahora me entero de que ya le prometiste a tu novio que puede convertir una habitación en su estudio de grabación. Mi madre intervino. Cassandra. Estás siendo dramática. Lo importante es que la casa se quede en la familia y beneficie a la mayor cantidad de personas. 3 niños y 2 adultos frente a solo tú. Las matemáticas son simples. En realidad, dije, recordando algo de repente. Amanda sí visitó a la abuela en otra ocasión que yo sepa. Aproximadamente 6 meses antes de que se enfermara. No es así, Amanda. El rostro de Amanda se quedó en blanco por un momento antes de entrecerrar los ojos. No sé de qué estás hablando. La abuela me lo contó. Dijo que pasaste inesperadamente un martes. Estaba tan emocionada de verte. Que te preparó tus postres de limón favoritos desde cero. Pero resultó que no estabas allí para una visita en absoluto. ¿Verdad? Necesitabas dinero porque habías llegado al límite de tus tarjetas de crédito otra vez. Eso es mentira, dijo Amanda. Pero su rostro sonrojado contaba una historia diferente. La abuela se ofreció a ayudarte, continué, con los detalles volviendo a mí con claridad ahora. Pero tenía condiciones. Tendrías que mostrarle un presupuesto y comenzar a pagar tus deudas de manera responsable. Incluso se ofreció a pagar por asesoría financiera para ti. Pero te enojaste y te fuiste sin siquiera comer lo que te había preparado. Lloró cuando me lo contó. La habitación se quedó en silencio. Mi padre miró a Amanda con una pregunta en los ojos, pero ella evitó su mirada. ¿Eso es cierto?, preguntó finalmente. Ella intentaba controlarme, murmuró Amanda. Actuando como si yo fuera una niña irresponsable. Porque estás actuando como una niña irresponsable, dije, alzando la voz. Has estado actuando como una niña irresponsable toda tu vida adulta. Y todos en esta familia lo han permitido, incluyéndome a mí. Bueno, he terminado. Me puse de pie, alejándome de la mesa. La abuela Eleanor me dejó esa casa porque sabía lo que pasaría si se la dejaba a Amanda. Estaría hipotecada hasta el tope en un año para pagar deudas o se vendería para financiar cualquier plan rápido para hacerse rica que a ella o a su novio se les ocurriera después. ¿Cómo te atreves?, exclamó mi madre. No, ¿cómo se atreven todos ustedes?, respondí. La abuela apenas lleva 2 semanas de fallecida, y en lugar de honrar sus deseos, están tratando de pisotearlos porque es más conveniente para ustedes. Porque, Dios no lo quiera, Amanda alguna vez enfrentará las consecuencias de sus acciones. Mi padre también se puso de pie, con el rostro enrojecido de ira. Suficiente. Cassandra. Has dejado claro tu punto. Pero quiero ser muy claro sobre algo. O firmas esos papeles y haces lo correcto por tu hermana, o ya no eres bienvenida en esta familia. Es así de simple. El ultimátum quedó suspendido en el aire entre nosotros, brutal en su finalidad. Miré el rostro severo de mi padre. La desaprobación en los labios apretados de mi madre y la expresión de superioridad de Amanda. En ese momento, vi con perfecta claridad cómo sería mi futuro si cedía ahora. Toda una vida de ser utilizada, de que ignoraran mis límites. De que se esperara que sacrificara mis necesidades por los deseos de Amanda. Sin decir una palabra más, tomé mi bolso y salí. Ignorando el grito sorprendido de mi madre detrás de mí. Subí a mi automóvil y conduje sin un destino en mente. Con las lágrimas corriendo por mi rostro al darme cuenta de que tal vez acababa de perder a toda mi familia. Terminé en un pequeño parque cerca de mi apartamento, sentada en un banco en la oscuridad. Tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono zumbaba repetidamente con llamadas y mensajes de texto de mi madre, los cuales ignoré. Eventualmente, llegó un mensaje de mi padre.
Tu madre está muy alterada. Cuando te hayas calmado y estés lista para ser razonable, llámanos. Razonable. Siempre se esperaba que yo fuera la razonable, la que cedía, la que se comprometía. La que ponía a todos los demás primero. Cuando había considerado a alguien en mi familia lo que yo quería o necesitaba. Me quedé sentada allí hasta mucho después de la medianoche. El agotamiento emocional de las últimas 2 semanas finalmente me alcanzó. Cuando por fin fui a casa. Caí en la cama completamente vestida y tuve un sueño profundo por primera vez desde que murió la abuela. Me desperté a la mañana siguiente con los ojos hinchados y una extraña sensación de calma. Mientras preparaba mi café matutino, un recuerdo flotó en mi mente. Algo que la abuela Eleanor me había dicho durante una de nuestras últimas conversaciones. Cassie, había dicho, con voz débil, pero con los ojos aún brillantes. He guardado algo para ti. Cuando llegue el momento, busca en nuestro libro. Sabrás qué hacer. ¿Nuestro libro? Se refería a Orgullo y Prejuicio. La novela que habíamos leído juntas innumerables veces a lo largo de los años. Había llevado su copia de regreso a mi apartamento después de que ella murió. Incapaz de separarme de algo que guardaba tantos recuerdos de nuestro tiempo juntas. Con manos temblorosas. Tomé el desgastado libro de tapa dura de mi estantería y comencé a hojearlo cuidadosamente. Al principio, no vi nada inusual. Solo las páginas familiares con las notas ocasionales de la abuela en los márgenes. Luego, al llegar al capítulo donde Elizabeth Bennet rechaza la primera propuesta del señor Darcy. Siempre la parte favorita de la abuela, encontré un sobremetido entre las páginas. Mi nombre estaba escrito en el frente con la elegante caligrafía de la abuela. Adentro había una carta fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Con manos temblorosas, desdoblé la carta y comencé a leer. Mi queridísima Cassandra, si estás leyendo esto. Entonces me he ido y te has encontrado exactamente en la situación que temía que pudieras enfrentar. Conozco bien a tu padre y a tu madre. Y conozco a tu hermana Amanda quizás mejor de lo que ella misma se da cuenta. Para este momento. Es probable que te hayan exigido que le entregues la casa a Amanda por la familia. Y estás dividida entre honrar mis deseos y mantener la paz con las personas que amas. Primero, quiero que sepas que la casa es tuya sin condiciones ni expectativas. Lo que elijas hacer con ella es enteramente tu decisión. Y no pensaré menos de ti sin importar lo que decidas. Pero espero que te permitas aceptar el último consejo de una anciana. A lo largo de tu vida. Te he visto sacrificar tu propia felicidad y tus necesidades para mantener a otros contentos. Te he visto ceder a las demandas de Amanda desde que ambas eran niñas pequeñas. He visto cómo aceptas el favoritismo de tus padres sin quejarte. Te he visto poner tus propios sueños en pausa para estar ahí para otros que no harían lo mismo por ti. Cassie, mi dulce niña, tu compasión es tu mayor fortaleza, pero cuando se usa mal, se convierte en tu mayor vulnerabilidad. Hay personas en este mundo, incluso personas que amamos, que tomarán y tomarán hasta que no quede nada si se lo permitimos. Amanda vino a verme el año pasado, no por preocupación por mi bienestar, sino porque necesitaba dinero. Cuando le sugerí que la ayudaría si daba pasos hacia la responsabilidad financiera, se enojó. Me dijo que yo le debía eso porque siempre te había favorecido a ti. Dijo que lo menos que podía hacer era hacer las cosas justas dándole dinero sin condiciones. Lo que Amanda no entiende es que el amor no se trata de llevar la cuenta o igualar las cosas. Se trata de construir relaciones basadas en el respeto y el cuidado mutuo. El vínculo que tú y yo compartimos no fue creado por obligación familiar. Fue construido domingo a domingo, conversación a conversación. A través de risas y lágrimas compartidas, y el simple regalo de tu presencia en mi vida. Le he dejado a Amanda una suma que creo que es generosa considerando nuestra relación. Te he dejado a ti mi casa porque eres la que ayudó a convertirla en un hogar. Incluso mientras mi cuerpo me fallaba. Es mi esperanza que la llenes con el mismo amor y calidez que trajiste a mis últimos años.
Pero más que la casa en sí. Espero haberte dejado con el valor para mantenerte firme en tu propio valor. No existes para arreglar los problemas de Amanda o para cumplir con las expectativas de tus padres. Existes para vivir tu propia vida con alegría y propósito. Si no pueden aceptar tu derecho a la herencia que te he dado libremente, entonces quizás sea hora de crear algo de distancia, no por ira o resentimiento, sino por autoconservación y respeto a tus propias necesidades. Recuerda lo que leímos juntas, solo estoy resuelta a actuar de esa manera que, en mi propia opinión, constituirá mi felicidad. Es hora de que construyas tu propia felicidad, mi niña adorada. Incluso si los demás no lo entienden. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Y estoy en paz sabiendo que mi hogar estará al cuidado de alguien que realmente lo amó y que me amó. Por todas las razones correctas. Con todo mi amor, la abuela Eleanor. Para cuando terminé de leer, las lágrimas corrían por mi rostro. Pero eran diferentes a las lágrimas de la noche anterior. Estas eran lágrimas de liberación, de reconocimiento, de una verdad que siempre había sabido. Pero que nunca había sido lo suficientemente valiente para aceptar. La abuela Eleanor lo había visto todo. El patrón de mi sumisión, a Amanda tomando ventaja de la situación. Y a mis padres permitiendo el ciclo. Y en su acto final de amor, no solo me había dado su hogar, sino también el permiso para romper el patrón que había definido mis relaciones familiares durante tanto tiempo. Leí la carta 3 veces más, cada lectura fortaleciendo mi determinación. Luego envié un mensaje de texto a mis padres y a Amanda. Necesitamos hablar, todos nosotros, mañana a las 2 de la tarde en la casa de la abuela. Por favor. Sean puntuales. Mi madre llamó de inmediato, pero dejé que pasara al correo de voz. Esta conversación tenía que darse en persona, y necesitaba tiempo para prepararme. Pasé el resto del día reuniendo documentos, registros de mis visitas a la abuela. El papeleo de mi trabajo cuando tomé tiempo libre para cuidarla. Y fotos de nuestros domingos juntas a lo largo de los años. No estaba segura de si los necesitaría, pero tenerlos me hacía sentir más segura de mi posición. También llamé al señor Harrington y le pregunté si podía enviarme alguna documentación sobre él. Proceso en el que la abuela elaboró su testamento. Al principio se mostró dudoso, pero cuando le expliqué la situación, accedió a enviarme por correo electrónico sus notas, debidamente censuradas por razones legales. Su abuela fue muy clara sobre sus deseos, Cassandra, me dijo amablemente. Ella anticipó que podría haber presión sobre usted para cambiar los arreglos. Y me pidió específicamente que la apoyara si eso sucedía. Esa noche, dormí en la casa de la abuela, en mi casa, por primera vez desde que la heredé. Acostada en el dormitorio de invitados. Pues aún no estaba lista para dormir en la habitación de la abuela. Sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. Esta casa guardaba tantos recuerdos, tanto amor. Casi podía sentir la presencia de la abuela rodeándome, dándome fuerzas para lo que estaba por venir. Al día siguiente, me desperté temprano y pasé la mañana limpiando. Había algo terapéutico en lavar las ventanas y limpiar el polvo de los estantes en las semanas desde el fallecimiento de la abuela. Para la 1:30, la casa estaba impecable. Un jarrón con flores frescas estaba sobre la mesa, y me sentí tan lista como nunca lo estaría. Mis padres llegaron exactamente a las 2, puntuales como siempre. Amanda llegó 15 minutos tarde, esta vez sin Troy. Los invité a todos a sentarse en la sala de estar. El espacio formal donde la abuela había recibido a sus invitados en ocasiones especiales. Gracias por venir, comencé, con una voz más firme de lo que esperaba. Sé que las cosas se acaloraron en la cena de la otra noche y me disculpo por haberme ido. Pero creo que es importante que aclaremos esta situación de una vez por todas. Estamos de acuerdo, dijo mi padre, con un tono que dejaba en claro que esperaba que esta reunión terminara conmigo firmando el traspaso de la casa. Los desacuerdos familiares deben resolverse rápidamente.
He pensado mucho en esto, continué, y he tomado una decisión sobre la casa de la abuela Eleanor. Amanda se inclinó hacia adelante a la expectativa, con una sonrisa triunfante ya formándose en sus labios. No le voy a ceder la casa a Amanda ni a nadie más. Me quedaré con la casa como lo deseaba la abuela. La sonrisa desapareció del rostro de Amanda. Eres una egoísta. Déjame terminar, la interrumpí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Esto no se trata de ser egoísta. Se trata de respetar los deseos de la abuela y romper un patrón que no ha sido saludable para ninguno de nosotros. Metí la mano en mi bolso y saqué la carta de la abuela. La abuela me dejó esto. Sabía exactamente lo que pasaría después de que se fuera. Y quería asegurarse de que yo tuviera la fuerza para defenderme. Comencé a leer la carta en voz alta, mi voz a veces quebrándose en las partes más emocionales. Pero aguanté hasta el final. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio. Mi madre fue la primera en hablar, con la voz tensa de ira. No puedo creer que escribiera tales cosas sobre su propia familia. Esto es manipulación desde la tumba. Es la verdad, mamá, dije en voz baja. Y creo que en el fondo sabes que lo es. La verdad es que tu hermana necesita esta casa más que tú, insistió mi padre. Aunque pude ver incertidumbre en sus ojos por primera vez. Lo que Amanda necesita, dije cuidadosamente, es aprender a valerse por sí misma. Lo que necesita es que dejemos de resolver sus problemas por ella y comencemos a esperar que lo resuelva por sí misma. Es fácil para ti decirlo, dijo Amanda con molestia. A ti siempre todo te ha resultado fácil. La miré con incredulidad. ¿Fácil? ¿Crees que la escuela de enfermería mientras trabajaba a tiempo parcial fue fácil? ¿Crees que mantener un trabajo durante 7 años mientras tú has saltado entre una docena de planes diferentes es fácil? ¿Crees que ver morir a la abuela fue fácil? Chicas, por favor, intervino mi madre. Esto no está ayudando. En realidad, creo que sí, dije. Por primera vez. Estamos hablando de la realidad de nuestra dinámica familiar en lugar de fingir que todo está bien. Mientras yo doy y Amanda toma. Me dirigí a Amanda directamente. Te amo. Eres mi hermana. Pero la abuela tenía razón. Esto no se trata de llevar la cuenta o igualar las cosas. Se trata de respeto. No has respetado los deseos de la abuela. Y no me has respetado a mí ni a mi relación con ella. Así que eso es todo, exigió mi padre. Estás eligiendo una casa por encima de tu familia. No. Papá. Estoy eligiendo honrar los deseos de la abuela y valorarme lo suficiente para dejar de ser el tapete de todos. ¿Y si realmente ves eso como elegir una casa por encima de la familia? Entonces tal vez necesitemos reexaminar lo que la familia realmente significa para todos nosotros. Mi madre comenzó a llorar, lo que normalmente habría sido mi señal para retroceder. Disculparme y ceder. Pero las palabras de la abuela resonaban en mi mente, tu compasión es tu mayor fortaleza. Pero cuando se usa mal, se convierte en tu mayor vulnerabilidad. No estoy haciendo esto para lastimar a nadie, dije con más suavidad. Pero necesito que todos entiendan que esta decisión es definitiva. La casa es mía y me la quedo. Amanda se puso de pie abruptamente, con el rostro rojo de ira. Bien, quédate con tu estúpida casa. Pero no esperes que finja que todo está bien entre nosotras. En lo que a mí respecta. Ya no eres mi hermana. Salió furiosa, dando un portazo a la puerta principal detrás de ella. Mi padre se levantó más lentamente. Estás cometiendo un error, Cassandra. Una familia dividida no puede mantenerse. No estoy dividiendo a la familia. Papá. Simplemente me niego a ser la única que siempre hace concesiones. Sacudió la cabeza con tristeza y ayudó a mi madre a ponerse de pie.
Cuando entres en razón, ya sabes dónde encontrarnos. Después de que se fueron, me senté sola en la sala de la abuela, mi sala, emocionalmente agotada. Pero sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Por primera vez en mi vida. Me había mantenido firme contra toda la fuerza de la manipulación de mi familia. Dolió, sí. Pero debajo del dolor había un creciente sentido de orgullo y respeto por mí misma que me di cuenta que había faltado durante demasiado tiempo. Pasara lo que pasara después, sabía una cosa con certeza, la abuela Eleanor habría estado orgullosa. Pasaron 3 semanas sin una palabra de mi familia. Sin llamadas, sin mensajes de texto. Ni siquiera publicaciones en las redes sociales por parte de Amanda. El silencio fue a la vez doloroso y extrañamente liberador. Por primera vez en mi vida adulta. No estaba organizando mi horario en torno a obligaciones familiares ni respondiendo llamadas de crisis de Amanda. Tenía espacio para respirar, para pensar. Para comenzar a instalarme en mi nuevo hogar sin interrupciones constantes. Pasé los fines de semana pintando el dormitorio de invitados de un suave color verde. Plantando nuevas flores en el jardín de la abuela y trasladando gradualmente mis pertenencias desde mi apartamento. Beth vino a ayudar un sábado, trayendo almuerzo y apoyo moral. ¿Has sabido algo de ellos? Preguntó mientras armábamos un mueble en lo que se convertiría en mi oficina en casa. Negué con la cabeza, había un silencio absoluto. Creo que están esperando a que yo me rinda primero. ¿Y lo harás? Consideré la pregunta seriamente. No. Esta vez no. Necesitan entender que las cosas han cambiado. No voy a seguir interpretando mi papel asignado en el drama familiar. Beth asintió con aprobación. Bien por ti. Aunque debo decir que la tía Karen ha estado llamando a mi madre sin parar. Tratando de que la familia te haga entrar en razón. Sin embargo, mamá lo ha estado frenando. ¿En serio? Me sorprendí. La tía Susan siempre había parecido estar firmemente del lado de mis padres. ¿En serio? Le dijo a mi mamá que la abuela Eleanor sabía exactamente lo que estaba haciendo con su testamento y que todos deberían respetar eso. Beth sonrió. Creo que verte defenderte a ti misma ha hecho que algunas personas reconsideren toda la situación. En la 4ª semana de silencio, recibí un mensaje de texto de Amanda que simplemente decía: ¿podemos hablar? Solo nosotras. Acepté encontrarme con ella en una cafetería. Territorio neutral para lo que esperaba que fuera otra confrontación. Cuando llegué, Amanda ya estaba allí luciendo inusualmente tranquila. Su cabello estaba recogido y llevaba un maquillaje mínimo. Me había pedido un café con leche, mi favorito. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Por supuesto, respondí con cautela. ¿Qué pasa? Amanda miró fijamente su taza de café durante un largo rato antes de hablar. He estado pensando mucho estas últimas semanas sobre lo que dijiste. Sobre lo que la abuela escribió en esa carta. Me miró, con los ojos brillando por las lágrimas. Tenías razón en todo. Estaba tan sorprendida que no pude responder de inmediato. Troy y yo terminamos, continuó cuando no hablé. Después de que todo el asunto de la casa fracasó. Comenzó a presionarme sobre cuándo iba a arreglar las cosas contigo. Como si yo debiera ser capaz de manipularte para darme lo que él quería. Soltó una risa amarga. Ahí fue cuando me di cuenta de que tenías razón sobre él también. Yo no le importaba. Solo quería lo que podía obtener de mí, tal como yo lo hacía con la abuela. Siento lo de Troy, dije, diciéndolo en serio a pesar de todo. Ella se encogió de hombros. No lo sientas. Me hizo ver algunas cosas con claridad por primera vez. Como la forma en que he estado viviendo toda mi vida. Esperando que otras personas resuelvan mis problemas. Mamá y papá, mis parejas pasadas, tú. La abuela.
He estado tomando y tomando sin dar nunca nada a cambio. Tomé un sorbo de mi café, insegura de cómo responder a esta inesperada vulnerabilidad de mi hermana. De todos modos, continuó Amanda, conseguí un trabajo, uno real, con beneficios y todo. Asistente administrativa en el centro médico de la ciudad. Es un puesto inicial. Pero es un comienzo. Y me inscribí en algunas clases nocturnas en la universidad local. Amanda, eso es genial, dije, genuinamente impresionada. También encontré un apartamento. Es más pequeño. Pero está en un mejor distrito escolar para los niños. Dudó y luego agregó. Usé el dinero que me dejó la abuela para el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler. Es la primera vez que uso el dinero para lo que estaba destinado en lugar de malgastarlo en algo. ¿Estúpido? Alargué la mano sobre la mesa y le apreté la mano. Estoy orgullosa de ti. De verdad lo estoy. No estés demasiado orgullosa todavía, dijo con una sonrisa. Tengo un largo camino por recorrer. Pero quería que supieras que entiendo por qué te quedaste con la casa. Y lamento cómo reaccioné. Merecías esa herencia y yo no tenía derecho a intentar quitártela. El simple reconocimiento trajo lágrimas a mis ojos. Gracias por decir eso. Significa mucho. Mamá y papá todavía están bastante disgustados, admitió Amanda. Pero creo que están cediendo lentamente. Papá me preguntó ayer si hablaría contigo. ¿En serio? Eso es sorprendente. Creo que te extrañan, dijo Amanda. Son simplemente demasiado tercos para admitir que estaban equivocados. Hablamos durante otra hora, más honestamente de lo que lo habíamos hecho en años. Sobre nuestra infancia. Sobre los patrones de favoritismo que nos habían moldeado a ambas de diferentes maneras. Sobre la abuela Eleanor y las diferentes relaciones que cada una había tenido con ella. Por primera vez, sentí que mi hermana me veía de verdad. Y yo la veía a ella, no los roles que nos habían asignado en nuestra dinámica familiar, sino las personas complejas y reales que ambas éramos. Cuando nos separamos, Amanda me abrazó fuertemente. No espero que arreglemos todo de la noche a la mañana, dijo. Pero me gustaría intentar tener una relación real contigo. Una que no se trate de lo que puedo obtener de ti. A mí también me gustaría, le dije, y lo decía en serio. El domingo siguiente. Recibí un mensaje de texto de mi madre preguntando si podían venir a ver la casa. Acepté con cierta inquietud. Cuando llegaron, mi padre estaba rígido y formal. Pero mi madre había traído una planta y se esforzó por elogiar los cambios que yo había hecho en la decoración. Has hecho un trabajo maravilloso con el lugar, dijo, pasando la mano sobre las cortinas nuevas en la sala de estar. A Eleanor le hubieran encantado. Mi padre se quedó de pie en el centro de la habitación, mirando a su alrededor como si viera la casa por primera vez. Amanda nos dijo que empezó un nuevo trabajo, dijo finalmente. Sí, lo mencionó cuando tomamos café. Creo que es una gran oportunidad para ella. Asintió con la cabeza. También dijo que ustedes dos tuvieron una buena charla. La tuvimos, confirmé. Fue sanadora. Mi madre se sentó en el sofá, retorciendo sus manos nerviosamente en su regazo. Cassandra. Tu padre y yo hemos estado pensando un poco en todo lo que pasó con el testamento y en lo que dijiste sobre nuestra dinámica familiar. Me senté frente a ella esperando. No fue fácil de escuchar, admitió finalmente mi padre, tomando asiento junto a mi madre. Ningún padre quiere pensar que ha sido injusto con sus hijos o que ha contribuido a problemas familiares. Pero, continuó mi madre, nos hemos dado cuenta de que había verdad en lo que dijiste. Hemos esperado cosas diferentes de ti. Y de Amanda. Te hemos pedido que hagas sacrificios que nunca le pedimos a ella. Y mi padre agregó, aclarándose la garganta incómodamente.
Deberíamos haber respetado los deseos de Eleanor desde el principio. Tenía sus razones para dejarte. La casa a ti, y eran buenas razones. Sentí un nudo de emoción apretándose en mi garganta. Gracias por decir eso. Significa mucho para mí. Te extrañamos, cariño, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Sé que las cosas no pueden volver a ser exactamente como eran antes. Tal vez no deberían serlo. Pero nos gustaría intentar construir algo mejor si estás dispuesta. Me levanté y me senté entre ellos en el sofá, tomando una de sus manos en cada una de las mías. Estoy dispuesta, dije en voz baja. No será fácil, y probablemente habrá contratiempos, pero también me gustaría intentarlo. Mi padre apretó mi mano. Un gesto de afecto que se había vuelto raro a medida que había crecido hasta la edad adulta. Tu abuela estaría orgullosa de ti, dijo suavemente. Crió a una mujer fuerte. Lo hizo, estuve de acuerdo, mirando alrededor de la habitación llena de recuerdos de ella. Y creo que estaría orgullosa de todos nosotros en este momento por tratar de hacerlo mejor. Mientras se iban, mi madre se detuvo en la puerta. Pensamos que tal vez podríamos cenar el domingo aquí la próxima semana. Amanda y los niños también. Empezar una nueva tradición en tu nuevo hogar. Me gustaría eso, dije, sorprendida de lo mucho que lo sentía. Después de que se fueron, caminé por las habitaciones de mi casa. Sintiéndola verdaderamente como mía por primera vez. En los meses transcurridos desde el fallecimiento de la abuela, había pasado por el dolor, la ira, la determinación y ahora me acercaba hacia la curación. La casa que había causado tantas disputas familiares se estaba convirtiendo en lo que yo creía que la abuela siempre había pretendido que fuera. No solo una estructura física para transmitir, sino un lugar donde eran posibles nuevos comienzos. Donde las viejas heridas podían comenzar a sanar y donde el amor podía continuar creciendo de formas nuevas y más saludables. Pasaron 6 meses y con cada día me sentía más cómoda en mi papel de dueña de la casa de la abuela Eleanor. Lo que una vez se sintió como una responsabilidad abrumadora ahora se sentía como un regalo. Precioso. Había vuelto a pintar varias habitaciones. Actualicé la cocina con electrodomésticos nuevos y convertí el dormitorio más pequeño en una acogedora oficina en casa donde podía trabajar en mi blog sobre enfermería. El jardín se convirtió en mi santuario. Planté todas las flores favoritas de la abuela. Pero también agregué mis propios toques con un huerto de verduras y una pequeña área de meditación. Con un banco de piedra debajo del viejo árbol. Trabajar con mis manos en la tierra se volvió terapéutico. Una forma de procesar mis pensamientos y emociones mientras creaba algo hermoso. Las primeras semanas después de la confrontación con mi familia habían sido difíciles. A pesar de nuestra reconciliación, hubo momentos incómodos y viejos hábitos que resurgieron. Mi madre ocasionalmente volvía a intentar hacerme sentir culpable. Y mi padre todavía tenía la tendencia a descartar mis opiniones. Pero a diferencia de antes, ahora yo señalaba gentilmente estos comportamientos cuando sucedían. Mamá, eso suena a que estás tratando de hacerme sentir culpable por mi decisión. Le decía con calma. Oh, papá, he pensado en esto cuidadosamente, y te agradecería que consideraras mi perspectiva. No siempre era bien recibido, pero lentamente las cosas comenzaron a cambiar. Mis padres empezaron a corregirse a sí mismos. A reconocer los patrones de nuestra dinámica familiar. No siempre tenían éxito, pero lo estaban intentando, y eso significaba todo. Mi relación con Amanda se transformó de manera muy positiva. Sin la competencia que nos había definido durante tanto tiempo. Comenzamos a descubrirnos como adultas, con nuestras propias fortalezas y debilidades. Amanda se mantuvo en su trabajo en el centro médico y fue ascendida a coordinadora de departamento. Después de 4 meses. Completó un programa de certificación y estaba hablando de buscar un título profesional. Se mantuvo soltera. Enfocándose en sus hijos y en su propio crecimiento en lugar de saltar a otra relación.
Un martes por la noche, me llamó llorando. Acabo de pagar mi primera tarjeta de crédito, dijo con mucha emoción. El saldo completo. Nunca había hecho eso antes en mi vida. Amanda, eso es asombroso, exclamé, genuinamente orgullosa de ella. Es solo una de 3, admitió. Pero es un comienzo. Hice un plan como la abuela quería que hiciera y lo estoy cumpliendo. Pensé en la carta de la abuela. En su oferta de ayudar a Amanda si daba pasos hacia la responsabilidad financiera. La abuela estaría tan orgullosa de ti en este momento, le dije. Ojalá la hubiera escuchado cuando estaba viva, dijo Amanda en voz baja. Me perdí de tanto por ser egoísta. No podemos cambiar el pasado, le recordé con delicadeza. Pero estás honrando su memoria ahora al hacer estos cambios. Como había prometido en nuestra reconciliación, no le di la casa a Amanda. Pero encontré otras formas de apoyar su independencia. La ayudé a crear un presupuesto y ocasionalmente cuidaba a los niños cuando necesitaba estudiar o trabajar hasta tarde. Los niños se convirtieron en visitantes habituales en mi casa. A Lily le encantaba ayudarme en el jardín. Hayden estaba fascinado por el viejo tren de juguete que había encontrado en el ático y el pequeño Mason caminaba por el patio trasero persiguiendo mariposas. Establecí un fondo universitario para cada uno de ellos con una parte del dinero que la abuela me había dejado, algo que sabía que ella habría querido. Las cenas de los domingos que mi madre había sugerido se convirtieron en una tradición. A veces nos reuníamos en mi casa, a veces en la de mis padres. Ocasionalmente en el apartamento de Amanda cuando quería mostrar una nueva habilidad que había aprendido en su clase de cocina. Estas comidas no siempre eran perfectas. Las viejas tensiones ocasionalmente resurgían. Y todos todavía estábamos aprendiendo a comunicarnos de manera más saludable. Pero eran genuinas de una manera que las interacciones de nuestra familia nunca lo habían sido. Antes. Ocurrieron 3 cambios particularmente significativos durante este periodo de sanación. El primero fue una beca que establecía nombre de la abuela Eleanor en la universidad local. Específicamente para padres solteros que regresaban a la educación. La primera persona beneficiada fue una madre de 35 años con 2 hijos que estaba estudiando para convertirse en especialista dental. El legado de su abuela va a cambiar vidas, me dijo el administrador en la ceremonia. Ese es un hermoso tributo a su memoria. El segundo cambio fue mi decisión de organizar una pequeña reunión en lo que habría sido el cumpleaños número 85 de la abuela. Plantamos un árbol en el patio trasero y cada miembro de la familia compartió un recuerdo de ella. Incluso Amanda tenía historias que contar de su infancia. ¿Recuerdan cómo siempre guardaba caramelos en su bolso? Recordó Amanda, sonriendo entre lágrimas. Y nos los pasaba a escondidas durante la iglesia cuando mamá no estaba mirando. Estos recuerdos compartidos nos ayudaron a todos a reconectarnos, no solo entre nosotros, sino con la mujer que nos había unido, incluso después de haberse ido. El tercer y quizás más significativo cambio fue en mí misma. Viviendo en la casa de la abuela, rodeada de recordatorios de su sabiduría y amor. Gradualmente aprendí a establecer y mantener límites saludables sin culpa. Me volví más selectiva sobre cuándo y cómo ayudaba a los demás. Comencé a salir de nuevo después de años de poner mi vida personal en espera. Conociendo a un amable médico pediatra llamado David, que apreciaba mi independencia y fortaleza. Más importante aún, desarrollé una comprensión más profunda de lo que realmente significa la familia. No se trata de lealtad ciega o sacrificio interminable. No se trata de llevar la cuenta o cumplir expectativas. La verdadera familia significa apoyar el crecimiento de los demás. Respetar los límites de los demás y amarse lo suficiente para ser honestos. Incluso cuando es difícil. Una noche, mientras me sentaba en el columpio que había sido el lugar favorito de la abuela, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos hermosos, sentí una profunda sensación de paz. El viaje no había sido fácil.
Había habido lágrimas y enojo, relaciones rotas y verdades dolorosas. Pero a través de todo eso, el regalo final de la abuela Eleanor no había sido la casa en sí, sino el valor para valorarme lo suficiente como para mantenerme firme en mis convicciones. Gracias, abuela, susurré a la suave brisa del atardecer. Por todo. A medida que las primeras estrellas aparecían en el cielo. Pensé en cómo las herencias más valiosas de la vida no siempre son posesiones físicas. A veces son las lecciones que aprendemos de aquellos que más nos aman. A veces son la fuerza que descubrimos dentro de nosotros mismos cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles. Y a veces son la sabiduría para saber que el verdadero amor por los demás y por nosotros mismos requiere tanto compasión como límites. La abuela Eleanor lo había sabido todo el tiempo. En su acto final de amor, no solo me había dado una casa, sino un hogar dentro de mí que nadie podría quitarme jamás. ¿Alguna vez han tenido que enfrentarse a la presión familiar para hacer lo que sabían que era correcto? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Y si esta historia resonó en ustedes, por favor denle me gusta. Suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien establecer límites con la familia. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerden, a veces el mayor acto de amor es tener el valor de honrar su propio valor.